Señor Rivera, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mañana el señor Mas estará en Bruselas para explicar su proyecto soberanista. ¿Qué futuro le ve a esa propuesta del presidente? Bueno, yo no creo que tiene poco futuro ir a un lugar que se llama Unión Europea y plantear la desunión europea, ¿no? Y por tanto me parece que va a encontrar el sentido común del signo de los tiempos y sobre todo en contra de los tratados de la Unión. Por tanto me parece que no hay mucho debate. Hay quien quiere hacer debate, pero el Tratado de la Unión es muy claro. Y yo tampoco pondría en exceso el peso en lo que digan los tratados de la Unión. Es un tema español. Es un tema que también hay que resolver y hablar en España. Por tanto, le pediría al Gobierno de España que no tire las pelotas fuera y que le traslade la presión o la decisión a Bruselas, porque esto es algo que Mariano Rajoy y el líder de la oposición también tienen que tener una posición de Estado conjunta, que es lo que le pedimos a algunos catalanes también. ¿Cree que Artur Mas está engañando a los catalanes? Bueno, en algunas cosas sí, engañando, por ejemplo, en decir que la mala gestión y la caja vacía es culpa del resto de españoles. Me parece pues propio de populismos impropios, valga la redundancia, de la Unión Europea, decir que la culpa de que se gaste el dinero o se malgaste, de la corrupción que salpica a Artur Mas, pues tenga algo que ver con los extremeños o los madrileños. Simplemente tiene que ver con una mala gestión del tripartito, con una mala gestión de CiU y el PP, y también, por qué no decirlo, una crisis evidentemente que está azotando a toda Europa. Entonces vender eso como una oportunidad para echar a los españoles a azotarse entre sí me parece una irresponsabilidad. ¿Quién está subiendo la temperatura de este debate más? ¿El señor Mas o el señor Rajoy? Yo creo que, sobre todo el señor Mas, yo creo que la equidistancia no sería justa. Es decir, aquí hay un interés de tapar con la bandera independentista el caso Palau, las ITVs. No olvidemos que CiU es el partido que se presenta a estas elecciones y entrega las escrituras de la sede de CiU como fianza de la corrupción y el expolio del caso Palau. Es decir, eso yo creo que es insólito, ¿no? Un presidente que se presenta con su sede hipotecada o en fianza de la corrupción. Y después también no olvidemos que al Gobierno de España yo creo que en algunas cosas también les interesa. Rajoy y Mas, o Sánchez Camacho y Mas, han gobernado 2 años juntos en Cataluña con los presupuestos, han recortado, han subido impuestos, han subido el euro por receta, la gasolina, y ahora yo creo que a algunos también les interesa que hablemos de catalanizar y españolizar, porque de esa manera no se hablará tampoco de la gestión y de esa subida de impuestos y recortes que hemos tenido, ¿no? Hablaba usted del presidente del Gobierno, de Mariano Rajoy, que en todo este asunto tenía su propia receta. Él hablaba de lo siguiente, legalidad y también diálogo. Creo que hablando se pueden resolver los problemas, creo que juntos nos va a ir muchísimo mejor a todos, insisto, muchísimo mejor a todos, y creo que ya no merece la pena ni hacer disquisiciones sobre lo que puede pasar en otros casos. Esta situación la vamos a superar desde el diálogo y desde luego desde la ley, que es donde siempre están los demócratas y la gente sensata y con sentido común. Usted, señor Rivera, también ha pedido diálogo, pero en todo caso, usted también ha matizado que Mariano Rajoy no lo ha promovido. Bueno, a mí me parece que la estrategia del Gobierno de España de pensar inicialmente, dijo Rajoy literalmente, que esto de Cataluña era un lío y una algarabía, dijo eso sobre la manifestación, no es la mejor manera de afrontar un debate. Y me parece que con alguien que tiene que hablar Mariano Rajoy, no solo con Duran Lleida o Artur Mas, es con el líder de la oposición. Es decir, esto es un tema de Estado y aquí lo que falta son estadistas y lo que falta es debatir sobre la vertebración de España. No solo contentar a quien no se deja nunca contentar, que son los independentistas, sino hablar con los que representan a una buena parte de los españoles, ¿no? Y a mí me parece que ni Rajoy, por un lado, que es quien tiene que llevar el carro, digamos, ni Rubalcaba, seguramente, por los problemas que tiene su partido ahora mismo y el PSC, están en esa posición. Por tanto, los catalanes que no somos independentistas y defendemos la convivencia, la unión, el marco constitucional, les pedimos a los líderes nacionales que estén a la altura, ¿no? Y no solo para decir qué quiere usted, señor Mas, sino para decir sobre todo qué queremos los españoles, qué proyecto común tenemos, qué reformas hay que hacer en este país, que para mí no son reformas territoriales, son reformas de la ley electoral, son reformas del sistema de partidos, del sistema financiero y los partidos políticos, son reformas de las administraciones públicas, no reformas, insisto, para contentar ni a Esquerra Republicana ni al señor Mas. ¿Apoyaría el federalismo como el PSC? Bueno, es que a mí me hace mucha gracia esta New Age, ¿no? Digamos, esta nueva ola de federalismo teórico, cuando España ya está dentro de los países federales en cualquier estudio constitucionalista. Lo que hace falta son mecanismos de coordinación. Es decir, España, en vez de ser un Estado autonómico, se ha desarrollado como un Estado fragmentado. ¿Qué hay que hacer? Tener competencias autonómicas, tener autonomía, tener corresponsabilidad fiscal, compartir. Compartir es una palabra básica en el federalismo, pero el federalismo se basa también en la igualdad y en la lealtad institucional. Un presidente que dice que ninguna ley, ninguna constitución y ningún tribunal le va a frenar,
desde luego en ningún país federalista duraría ni un cuarto de hora. Es decir, es porque ni en Alemania, ni en Austria, ni en Estados Unidos los gobernadores de los estados o de los länders se pueden permitir decir cosas como estas. Me parece que España, el problema que tiene es que quiere abordar soluciones pensando en unos pocos o una parte del territorio, que es este caso nacionalista, pero no piensa en el conjunto de españoles. Desde Ciudadanos estamos proponiendo reformas, porque España hay cosas que hay que reformarla, pero no romperla. O sea, no para romperla o para fragmentarla más. Entonces yo quiero que también, me gustaría que ese debate sobre el federalismo fue un debate como el que hay en Alemania, como el que hay en Estados Unidos, que nada tiene que ver con eso del federalismo asimétrico y eso de la nación de naciones que propugnan algunos, ¿no? ¿Se va a hablar de la crisis en esta campaña en Cataluña o se va a centrar solo en el debate soberanista? Pues algunos lo vamos a intentar, ¿no? Es decir, porque es que claro, en Cataluña, que había sido una sociedad y una comunidad líder en creación de empresas, creación de empleo, Artur Mas ha cerrado esta legislatura con los peores datos de la historia democrática. Es decir, nos acercamos al 1 millón de parados en Cataluña, que se dice pronto, tenemos 15.000 empresas menos, en ámbito social, con los recortes hay un 45% más de listas de espera en la sanidad pública. Por lo tanto, los datos son terroríficos en términos sociales y económicos. También le digo otra cosa, hablaban ustedes de la reforma laboral. En este país nos estamos centrando solo en un debate sobre el despido legítimo, es decir, para equipararnos a otros países de Europa, pero ¿dónde está el debate sobre la contratación? Yo cuando hablo con empresarios, la mayoría lo que temen es el coste de la contratación, las dificultades para contratar, la flexibilidad en ese campo, ¿no? Por tanto, propuestas como poder cotizar o no pagar las cotizaciones los 2 primeros años, sacar a la gente del paro para que se haga viable este país y poder incorporarlos al mundo del trabajo, las políticas activas de empleo como autonómicas han fracasado, ¿no? Entonces me parece que en ese debate lo vamos a intentar, pero me temo que ni a Artur Mas ni por lo que vemos tampoco al Partido Popular le interesa mucho, porque al final tendremos que hablar de IRPF, tenemos que hablar de IVA, habrá que hablar del euro por receta, habrá que hablar de los recortes, habrá que hablar de muchas cosas que han pasado en estos 2 años que algunos yo creo que con la bandera independentista pues lo quieren tapar, ¿no? ¿Ha habido agravios con Cataluña? Yo no creo que haya agravios con Cataluña, entre otras cosas porque somos 7,5 millones de españoles que vivimos en Cataluña. Yo no creo en la tesis del agravio, yo no creo que haya una conspiración judeo-masónica del resto de españoles contra los catalanes. Lo que sí que creo es que en un modelo pseudo-federal o federal como es España, de todo lo que sea autonómico se puede debatir cuando toca. Y hablo de la LOFCA y de la ley de financiación, el famoso pacto fiscal. Oiga, nosotros, algunos partidos desde Cataluña, hemos propuesto reformas que mejoren el sistema cuando toca, de aquí 1 año y medio, a finales de 2013, principios de 2014. Artur Mas no ha querido. Él me dijo literalmente en una reunión, y lo ha dicho públicamente, que ellos quieren un cambio de statu quo, que quieren ser diferentes y que quieren ser otra parte, digamos, o una nación distinta al conjunto de España. Eso no tiene nada que ver con un agravio, eso lo que pasa es que hay un nacionalismo que quiere salirse del régimen común. Y en eso yo creo que los españoles, como hacen los alemanes, como hacen los estadounidenses, los austríacos, en países descentralizados, podemos debatir las cosas y debemos debatirlas democráticamente. Ahora, lo que no me parece bien es coger, digamos, el camino del medio y decir, no, mire, a mí no hay ninguna ley que me frene, a mí no hay ningún estatuto que me frene, porque claro, eso al final es como un conductor suicida, ¿no? Que dice, mire, yo voy por este camino, me da igual las reglas de juego, me da igual quién me lleve por delante. Y finalmente una reflexión en eso. Hay muchos catalanes que en esta campaña, como usted decía, sí que quieren que hablemos de cuestiones, por ejemplo, como la democracia. Es decir, al final, lo que hay también en todo esto es que hay, por un lado, el separatismo que está haciendo mella, pero también hay unos partidos inmovilistas en términos democráticos, ¿no? España tiene reformas pendientes en el sistema de partidos, en la ley electoral, en el control sobre el sistema financiero y en cómo los partidos entran en las cajas de ahorros, en la CNMV, en el Banco de España. Ese debate, el de los desahucios, el del crédito a las empresas, se está obviando. Y a los catalanes, como al resto de españoles, nos preocupa. Aquí tenemos, como usted sabe, habían 10 cajas de ahorros en España, en Cataluña, queda una. Caixa Cataluña tiene un agujero de 11.000 millones de euros y Bankia 21.000. Eso lo pagamos todos los españoles y ese debate, me parece que no se puede usurpar ese debate al conjunto de la ciudadanía. En medio de esas diferentes sensibilidades a las que usted se refería entre los ciudadanos catalanes, ¿cree que hay riesgo de fractura social en Cataluña? Siempre que alguien propugna dividir en bandos una sociedad entre buenos y malos o entre a favor de una cosa y la otra, se producen fracturas. Es decir, y es innegable, es decir, que hay gente que quiere quitarle hierro. Oiga, cuando usted le pide a la gente que se posicione a favor de separar Cataluña del resto de España o a favor de lo contrario, evidentemente está pidiendo que la gente se posicione. Yo no quiero una sociedad catalana en bandos. En el País Vasco hemos tenido un ejemplo, aún perdura de alguna manera, pero durante muchos años hemos visto una sociedad absolutamente en 2 bandos. Y en este país, cuando hemos conseguido cosas buenas en España, ha sido juntos, ha sido sumando, unidos, es decir, la democracia, las libertades, el bienestar.
Entonces, que ahora Artur Mas, para tapar su mala gestión y la del tripartito, para tapar la corrupción, para huir hacia adelante, me diga a mí que tengo que escoger entre mi padre y mi madre, literalmente, además muchos, porque en muchos casos mi madre es malagueña, mi padre es barcelonés, y ese es el nexo común de muchas familias catalanas, ¿no? Entonces no podemos escoger entre un padre y una madre, eso produce una fractura emocional, personal, cultural y también comercial, económica y de muchos tipos, ¿no? Por tanto, hacer cirugía política por una huida hacia adelante de un presidente que ha fracasado, me parece que no debemos permitirlo. Algunos planteamos alternativas en estas elecciones y queremos que haya una mayoría por la convivencia. Eso dependerá también, no solo de que subamos nosotros, como dicen las encuestas, sino de que el PSC, que parece que se está hundiendo, o el PP, sean capaces en un futuro también de ofrecer, digamos, ilusión a la gente y no solo cosas negativas. Unas encuestas que les son favorables a Ciutadans, en la actualidad tienen 3 diputados, las encuestas las últimas le dan entre 5 o 7, es decir, que subiría de una manera considerable. ¿Cuál es su objetivo? ¿Conseguir y aumentar ese número de diputados o frenar a Convergencia y Unió, Esquerra Republicana, esa mayoría nacionalista? El primer objetivo nuestro es que Artur Mas no se haga bien esta jugada. Es decir, Artur Mas ha planteado un reto y la primera batalla democrática viene el 25 de noviembre. Él dijo que habían 2 vueltas, ¿no? El 25 de noviembre y un posible referéndum ilegal. La primera batalla es que Artur Mas no tenga mayoría absoluta y que Artur Mas, si puede ser, se quede con los mismos escaños que tenía, porque eso será el fracaso también de alguien que ha puesto patas arriba a Cataluña, que ha tapado todo esto, como decíamos, y se ha tirado hacia adelante. La segunda, nuestra, hombre, nosotros lo que queremos es canalizar mucha gente que ya no confía en el PP ni en el PSC, especialmente un PSC que se abstiene ante la independencia, que no se posiciona en temas tan importantes como si quieren o no pertenecer al conjunto de España en estas elecciones, y nosotros estamos dando voz y también un voto con ilusión a gente que cree en un proyecto en positivo. Es decir, no se trata solo de decir lo que no nos gusta, no se trata solo de decir lo que dice el Tratado de la Unión Europea, se trata de proponer cosas comunes para reformar España. Y la primera reforma de España, fíjese, tiene que venir por Cataluña, que es donde hay más niveles administrativos duplicados, donde hay más deuda, donde hay mucho paro y realmente donde se puede empezar a cambiar las cosas en España. Esos es los 2 objetivos, digamos, el común y el particular de Ciudadanos. Ampliamos las voces en esta entrevista con nuestros analistas de hoy, empezando por Anabel. Sí, buenos días, señor Buenos Rivera. días. ¿Usted participa de la opinión según la cual, esto es un poco análisis sociológico de Cataluña, que además de los independentistas de toda la vida, los federalistas, aunque usted dice que ya esto es un Estado federal y efectivamente tiene razón, pero que ya casi todos los catalanes quieren algo más, que hay un sentimiento de que tal y como están las cosas no pueden ser, que quieren un paso más, no sé si hacia el autogobierno, ¿usted participa de esa opinión? Sí, pero yo creo que las opiniones se crean desde la desinformación, desde la manipulación, desde las verdades a medias o las mentiras a medias. Y le pongo el ejemplo de las balanzas fiscales ya conocido. Oiga, si usted le dice a la gente que la caja está vacía, que hace recortes, porque los extremeños tienen ordenadores en las aulas y los madrileños tienen todas las infraestructuras del mundo y busca agravios comparativos continuamente, claro, eso machacándolo muchos años crea eso, ¿no? Pero yo le digo una cosa, lo que hace falta es información. Nosotros le hemos pedido desde Barcelona y Cataluña también al Gobierno de España que publique todas las balanzas fiscales, todas, con los 4 métodos de cálculo, no solo con el que hace, digamos, utiliza el nacionalismo, sino los 4. Salió una noticia hace un momento que incluso Cataluña tendría superávit en alguno de esos métodos. 2, balanzas comerciales, es decir, cuántas empresas catalanas viven de vender productos y servicios en el resto de España y pagan impuestos en Cataluña. Y 3, balanzas sociales, que son paro y pensiones. Hoy Cataluña recibe 1.800 millones de euros del Estado para poder pagar las pensiones y el paro. Me parece que es fundamental que eso se publique, porque eso también desmonta argumentos como usted decía, que van más allá del sentimiento identitario y van, como dicen, de cartera. Oiga, pues la cartera, si nos separamos del conjunto de España y de Europa, se la van a vaciar todavía más. Por tanto, vamos a explicarle a los catalanes y al conjunto de españoles que es así. Pero, insisto, el Ministerio de Hacienda o el presidente de España tienen los instrumentos y la información para hacerlo. Ayer se publicaba un estudio, creo que era de FAES, en ese sentido. Bueno, pues en vez de hacerlo la fundación de un partido, por favor, que el ministro de Hacienda publique los datos y yo creo que será mucho más ecuánime. Sí, señor Rivera, precisamente hablando de FAES, José María Aznar y Mario Vargas Llosa hace bien poco vinieron a decir que los nacionalistas, antes de romper con España, es decir, antes de que Cataluña rompa, acabaran rompiendo Cataluña.
No sé si usted está de acuerdo con esta apreciación. Y luego, muy rápidamente, ¿usted es partidario de que el Estado recupere las competencias en educación? La primera, yo creo que es evidente, hablamos antes de la fractura. Cuando uno quiere dividir una sociedad heterogénea como es Cataluña y ponerla en un único pensamiento, que es la independencia, todos aquellos que somos catalanes queremos seguir siendo españoles y tenemos esa dualidad, ¿no? Es decir, que somos catalanes españoles y venimos, pues 4 millones de catalanes tenemos padre o madre nacido en otras provincias de España. Por tanto, es la comunidad autónoma más heterogénea de España en términos culturales, sociales, ¿no? Eso, evidentemente, produce fractura. Yo sé que hay nacionalistas que cuando dicen esto no les gusta porque creen que esto es simplemente decir que no es cierto. Yo les invito a que cualquiera, en según qué poblaciones de Cataluña, en según qué entornos, pues diga, oiga, mire, yo soy español y no quiero la independencia. En cualquier debate que se está produciendo hoy en muchas casas, muchos grupos de compañeros de trabajo o de ocio. Eso se produce como en el País Vasco se produjo. Y la gente acaba diciendo no hablemos de política. Cuando uno dice no hablemos de política, en la democracia esto nunca acaba bien. Segundo, tema de las recuperaciones de educación. Mire, yo creo que cuando se planteó la descentralización en materia educativa había que tener muy en cuenta quién tenía las llaves de la educación. Y lo que uno no puede dejar en manos de personas que abiertamente dicen mi objetivo es desmontar este Estado, pues dejar en manos de esas personas sin control y sin alta inspección eso. ¿Qué pasa? Que hoy hay mecanismos, el señor Wert y los ministros anteriores han tenido un mecanismo que nunca han utilizado, que es la alta inspección del Estado, que puede revisar los libros de texto, que puede hacer cumplir los decretos de horas mínimas en castellano. Todo eso no se ha ejecutado. Yo creo que sin recuperar competencias, solo con que el Estado tuviera una posición activa, haciendo cumplir eso en esos libros ya famosos de texto de los que se habla en Cataluña, en el número de horas en español junto al catalán, todo eso se tiene que hacer. Ahora, si se pacta con el gobierno de CiU o de Esquerra, que no toques esto, porque gobiernas en la Moncloa con mi apoyo, que es lo que ha pasado con el tripartito y ahora con CiU y el PP, claro, al final los mecanismos del Estado no se activan, pero yo creo que sin recuperarlas, hoy hay fórmulas, además de hacer cumplir las sentencias, por supuesto, del Supremo y el Constitucional. Maite. Señor Rivera, buenos días. Buenos días. El otro día Artur Mas desvelaba lo que es su hoja de ruta y ya decía que una vez conseguida la mayoría que pretende en estas próximas elecciones, en el 2014 él planteaba ya un referéndum. Incluso decía que si acaso no podía hacerlo, naturalmente porque se trataría de un referéndum ilegal, acudiría a instancias internacionales. Usted antes apelaba a que faltaban estadistas para un problema de Estado. Póngase en la piel de un estadista, de un presidente del Gobierno de la Nación. ¿Qué tendría que hacer si se llega a ese programa de máximos? Es decir, si llegamos a ese escenario fatal para Cataluña y desde luego para el conjunto de España. Lo primero, evitar una situación como esa, porque eso es inestabilidad jurídica, política y de todo tipo, ¿no? Para hacerlo, yo creo que lo que hay que hacer es invitar al señor Mas y al señor Durán a que el debate territorial, ese debate legítimo en cualquier país, lo lleven a las Cortes. No vale hacer trampas, ir al Parlamento de Cataluña con una ley inconstitucional para que te la tumben y no hagas el referéndum, que es lo que quieren. No, venga usted a las Cortes, que somos demócratas, y propugnen un debate sobre el artículo 92 de la Constitución, que es un referéndum consultivo, por ejemplo, que lo planteen. Ahora no quieren eso, Artur Mas ya lo ha dicho. No quiero ir a las Cortes porque voy a ser otra vez el Ibarretxe catalán. Oiga, es que la democracia va de eso, de mayorías. Tiene usted que vencer, no convencer. Por tanto, yo se lo he dicho personalmente a Artur Mas en el Parlamento, ustedes, si quieren democracia, tienen que ir a las Cortes, que es donde reside la soberanía, para hablar de fronteras, de soberanía y plantear un debate serio. Ahora, el señor Durán Lleida viene a Madrid a hacer otras cosas, pero no viene a hablar de eso. ¿Por qué? Porque hay que hacer un discurso en Cataluña y otro en Madrid. Yo les invito a que lo hagamos. Yo creo que como demócratas no nos tiene que dar miedo que en las Cortes se debata sobre eso. Ahora, hay mayorías, y ahí el PSOE y el PP, lejos de ponerse solo a la defensiva, tendría que plantear como Estado qué soluciones aporta. Y soluciones, insisto, no son darle la razón sistemáticamente a los nacionalistas, sino plantear, en todo caso, mecanismos que mejoren el funcionamiento de este país. Me va a permitir que cambie un poquito de tercio antes de despedirle, precisamente para hacer mención de su vídeo de campaña y de esa colaboración con el señor Joaquín Sabina. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, pues somos bastante, como dices, sabineros o bastantes fans de Sabina en algunos, en nuestro miembro de comité electoral. Salió la idea, conocíamos esa letra y pensamos, la leíamos, era perfecta, porque hablaba de ciudadanía, hablaba de libertad, hablaba de cosas que hoy en España pues seguramente están muy vigentes en la campaña actual. Y una serie de personalidades que apoyan a Ciudadanos, ¿no? Pues Javier Nar, Alois Ruadella, Arcadia Espada, Juan Carlos Girauta, Félix Ovejero. Hemos hecho un vídeo. Pedimos, evidentemente, como no puede ser de otra manera, poder utilizar esa letra y el maestro Sabina pues dijo que no tenía ningún problema, que le parecía fantástico. Y yo invito además, ya que estamos, no solo por ese vídeo, a que los españoles, ya que los políticos no le han puesto letra
al himno y se lo tiene que poner Joaquín Sabina, que la utilicemos como una letra y que también tengamos y le pongamos letra a este país, porque al final hay que ponerle letra a muchas cosas de las que estamos hablando y yo creo que a este país le falta eso, que los ciudadanos también nos impliquemos en ponerle letra a nuestro país. Pues bueno, están viendo ahora en sus pantallas esa parte de esa campaña, con parte de personalidades que forman parte de la campaña de Ciutadans. Agradecemos mucho a Albert Rivera que nos haya acompañado esta mañana aquí en directo, los desayunos. Ha sido un placer. Gracias.